1 de noviembre de 1755, Lisboa, Portugal. Un sismo con una magnitud estimada de 8.5 a 9, entre 50.000 y 70.000 muertos. 18 de abril de 1906, un sismo en San Francisco, en los Estados Unidos, con una magnitud estimada de 7.9, más de 3.000 muertos y cerca del 80% de la ciudad dañada o destruida. 28 de julio de 1976, Tangshan, China. Magnitud 7.5 a 7.6. La cifra oficial admite 242.000 muertos, aunque las estimaciones opinan que serían muchos más. 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México, un sismo magnitud 8.0. Las cifras oficiales y extraoficiales difieren, pero se hablan de cerca de 40.000 muertos. Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. La Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, designó el 29 de abril como el Día Internacional en memoria de la víctima de los sismos. Este día se estableció en 2025 para honrar a quienes perdieron la vida, apoyar a los sobrevivientes y fortalecer la resiliencia global ante desastres sísmicos. Esta jornada busca fomentar la preparación y reducir riesgos futuros. Hoy, 29 de abril de 2026, es la primera vez que se celebra esta fecha. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio distinto, que es un poco más corto, pero más profundo. Y hoy no vamos a hablar de herramientas o de procedimientos. Hoy vamos a hablar de recuerdos. Así es, Sergio, hoy nos sumamos una fecha que más que conmemorarse debe sentirse, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas de los Terremotos. Y fíjate que tal vez para personas que viven en países donde no son regiones sísmicas, no ubiquen esto, pero para quienes somos parte de un territorio que se ve afectado por este tipo de cuestiones, son días y son eventos muy sensibles. Creo que es un evento y un día que, más que conmemorar, es para concientizar. Es para tener presente este evento. Es curioso, vivimos en países sísmicos, nosotros vivimos en la Ciudad de México, pero bueno, todos los que compartimos la costa del Pacífico a lo largo del mundo, somos los países más sísmicos del planeta y los sismos no son ajenos a nosotros. Sin embargo, es como muy paradójico el tema. Son tan remotos, tan diferentes, tan separados espacialmente y temporalmente que se nos olvida. Se nos olvida que tiembla y cada vez que tiembla es una sorpresa. Pero también al estar tan separados se nos olvida estar preparados. Y creo que esto es algo que esta fecha nos tiene que invitar a estar preparados para poder tener acciones de actuación en caso de sismos. Fíjate que tú sabes que yo soy un poco crítico de la protección civil, al menos en nuestro país, porque creo que es muy sismocéntrica, todo tiene que ver con los sismos. Pero debo de admitir que, a diferencia de otro tipo de desastres causados por fenómenos naturales, un sismo afecta a una cantidad muy importante de gente en un periodo de tiempo muy corto. Y eso hace que sean fenómenos que están muy metidos en la mente del ciudadano, que son muy visibles y muy mediáticos. Y ofrezco una disculpa porque hoy tenemos una lluvia interesante, pero este ruido de fondo, los relámpagos, creo que le da un poco de ambientación, de carácter al episodio, ¿no? Dentro de la agenda del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, esta que es del 2015 a 2030, dentro de esta agenda viene este tema de la comunicación del riesgo, de integrar a las comunidades, de informar de los riesgos a los cuales estamos presentes y tenemos afectación para buscar disminuir la vulnerabilidad. No podemos disminuir el fenómeno natural. No podemos, en el caso de los sismos, ni siquiera predecirlo. Sabemos que va a ocurrir, sabemos que el planeta es
tiene una actividad, está vivo, tiene unas placas tectónicas que se mueven. Hace apenas 60 años, Sergio, se estableció y se determinó la teoría de las placas tectónicas. Antes no se sabía científicamente cómo es que temblaba, se suponía. Hoy se sabe a ciencia cierta por qué tiembla, pero no sabemos cuándo. No podemos, es algo que está fuera de nuestro control completamente. Lo que sí está en nuestro control es la parte de la vulnerabilidad social, esta que construye y provoca y favorece al desastre. Y es que la protección civil es muchísimo más que fierros. Hay mucho de humano en la protección civil y a veces lo dejamos un poco de lado y nos centramos en técnicas, en métodos, en análisis que son esenciales para la protección civil. Pero también hay que pensar en el factor humano, en todas esas personas que o ya vivieron un evento de este tipo y tienen recuerdos que los hacen comportarse a veces de manera aparentemente irracional, y también de gente muy nueva en este tipo de eventos que no han experimentado ninguno y que cuando lo comienzan a experimentar se dan cuenta de ese terror que sientes y del que hemos sido partícipes tú y yo de una manera más controlada, pero cuando sientes que se empieza a mover el edificio y te das cuenta que eres un pequeño granito de arena y que no tienes control absoluto de nada y que tienes que esperar a que el edificio se detenga, que el movimiento termine para sentirte seguro. Es cuando te das cuenta que la fuerza de la naturaleza es algo que está sobre la capacidad humana. No podemos, es como querer detenerme en un accidente automovilístico con la fuerza. No hay poder humano, no hay fuerza humana que lo logre. Ahora, si hablamos de el tamaño de un sismo, hablamos de la fuerza, de la energía que tiene un sismo, es imposible hacerlo. Hay que tener esta conciencia de lo que sucede y lo que tenemos que hacer antes de que suceda. Hoy que no está temblando, hoy que no hay un sismo presente en este momento, es cuando tenemos que pensar al respecto. Retomando tu idea, el sismo, para todos los que hemos vivido un sismo con consecuencias desagradables, desafortunadas para la población, de magnitudes importantes, tú, Sergio, nosotros en nuestra generación, los que somos todavía algunas generaciones X, hemos vivido dos sismos de calidades importantes, en 1985 y en 2017, y son hitos en nuestra vida. Hace un momento, como preparábamos esto, yo te decía, en el 85, algo que a mí me llamó la atención es que aprendí palabras. Yo no sabía que existía una palabra que se llamaba damnificados, y lo aprendí en el 85. Yo en el 85 tenía 19 años y aprendí eso. Y bueno, estamos hablando... Qué buen soundtrack tenemos el día de hoy. Estamos hablando de la realidad mexicana, pero si te vas a nuestros hermanos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Chile, República Dominicana, Haití, Perú, todos nos vemos afectados en uno u otro momento de nuestra historia por un fenómeno que no permite control alguno y, como bien dices, ni siquiera una advertencia suficiente como pudiese tener un huracán, ¿no? Y mencionas algo que creo que es crítico y que es parte fundamental del marco de Sendai: la prevención, no la reacción. Y desafortunadamente veo que nuestra sociedad, inclusive a nivel autoridades, a nivel gubernamental, seguimos prestando mucho peso a la parte reactiva. Uh-huh. Y muy poco de los pesos, del dinero, se pone en la parte de prevención, en la parte de concientización, en la parte de entrenamiento de la gente y de las autoridades. El peso se pone mayormente en la cuestión reactiva, y creo que es momento de que empecemos a hacer conciencia de que los sismos se van a seguir presentando aun cuando la humanidad deje de existir. Si esto ocurre en algún momento, que yo creo que sí, seguirán existiendo los sismos. Sin y por duda. Lo tanto, no podemos tener esa mentalidad mágica de este es el último sismo y no va a volver a temblar. Tenemos que estar preparados, prevenir y saber cómo actuar en el momento que se presenta. Creo que una reflexión interesante que a mí se me ocurre ahorita que mencionábamos Perú como uno de los países que compartimos la costa del Pacífico, es aprender y tener conciencia del conocimiento ancestral. Tuve la oportunidad hace varios años de estar en Machu Picchu, y algo que me llamó la atención y que el guía que nos llevaba en la zona arqueológica mencionó como muy a la ligera, yo me clavé a preguntarle, era sobre cómo es posible que Machu Picchu se mantenga en pie
después de tantos sismos que ha sufrido Perú en estos cientos de años en que ha estado en pie Machu Picchu, y decía, bueno, Machu Picchu está construido con ladrillos, son ladrillos que están machimbrados. Machimbrado es esta forma de unas piezas que una pieza embona con la otra, como si fueran piezas de Lego, por decirlo así, pero están machimbrados holgadamente, de tal manera que los ladrillos entre sí tienen juego. Entonces, cuando hay un sismo, se mueven los ladrillos, tienen este juego y absorben la energía. ¿Cómo es posible que los incas hayan logrado desarrollar esta tecnología para poder mantener edificaciones en pie al día de hoy, y no hemos aprendido, y el ser humano hoy por hoy siguió construyendo edificaciones en zonas que son altamente sísmicas, siguiendo o no siguiendo los patrones o las formas de construcción sismoresistentes? Entonces creo que también hay que tomar en cuenta eso. Sí lo sabemos, sí hay tecnología, los incas lo hicieron y seguramente no son los únicos. Ahorita me acordé porque eso me llamó muchísimo la atención, pero es importante decir, va a volver a temblar, como estás diciendo, no hay duda, y va a venir un sismo de magnitud importante en nuestros países. Sí, lo puedo garantizar. ¿Cuándo? No tengo ni idea, pero va a suceder. ¿Por qué no nos preparamos al momento? Creo que esta es una fuerte llamada de atención. Sí, los periodos de retorno en un evento de este tipo no son predecibles, al menos no todavía. Entonces habrá que evitar lo que en gestión integral de riesgos se llama construcción social del desastre. Habrá que buscar que nuestras autoridades tengan visión para evitar construir en zonas peligrosas, que nosotros como ciudadanos tengamos también esa capacidad de identificar las zonas en las que pretendemos vivir. Y de esto ya hemos hablado, ¿no? Están los atlas de riesgos, en otros episodios hablamos, están los atlas de riesgos que son en muchos casos de acceso público, para que el día que decides comprar una casa, mudarte a algún lugar, rentar un inmueble, pues puedas entrar a ese atlas y definir si esa zona en la que estás planeando vivir es una zona segura, en sentido sísmico, por ejemplo, o en sentido hidráulico, para saber si puedes irte o no a vivir allí, ¿no? Entonces habrá que tener un poco esa conciencia, planear un poco más y vivir un poco menos al azar. Justo esta llamado a la memoria, llamado a la conciencia, nos invita mucho a pensar en temas de prevención. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo antes de que suceda el evento? Y creo que algo que es realmente fundamental es el análisis de riesgo. Más allá de la consulta de los atlas nacionales, locales, incluso hay un atlas mundial de riesgos que está elaborando Naciones Unidas, es pensar sobre el análisis de riesgos. Creo que es importante entender esta relación que hay entre este factor del peligro, que es el fenómeno natural en este caso, y la sociedad y la vulnerabilidad de la social, este sistema vulnerable que recibe el sismo. Entonces, pensar en hacer un análisis de riesgo formal, bien establecido, que nazca de una fuente confiable, como un atlas oficial de riesgos, un atlas nacional, estatal, de la ciudad, regional, etcétera, y buscar incluso correr metodologías de análisis de riesgo precisas, no nada más las consultas, sino también ir a hacer análisis de riesgos específicos. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, hay un par de metodologías, una que se llama estimación del riesgo sísmico, otra que es una metodología simplificada para el análisis de riesgo sísmico, que podríamos emplearla para poder determinar cuál es esta nivel de vulnerabilidad que tiene una edificación, un conjunto de edificios, una zona de la ciudad, una casa, una fábrica, una oficina, de cualquier manera. Y recordar que el análisis de riesgos no son solamente metodologías. Las metodologías son herramientas previstas, concretas para identificar algún punto del riesgo y poderlo calificar, poderlo cuantificar incluso. Pero el análisis de riesgo completo incluye mucho más, que viene desde la consulta. Entonces creo que un aspecto fundamental para el tema de la prevención es hacer análisis de riesgos serios y técnicamente adecuados, con buen criterio y fundamento. Y yo le agregaría a la parte de análisis de riesgos algo que nos dijo Ray, ¿no? Platicar con la gente, porque hay gente que ha vivido muchos sismos, que ha vivido otro tipo de eventos y que puede nutrir esa información técnica con la información humana. Yo agregaría al análisis de riesgos
la realización de simulacros significativos. Ya hiciste un análisis, ya sabes qué eventos te pueden afectar. Ahora desarrolla escenarios en los que plasmes ese tipo de eventos para que la gente aprenda a reaccionar y repetir y repetir y repetir. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a comportarse en un escenario totalmente tranquilo y sepa actuar cuando llegue la emergencia real, ¿no? Y estos simulacros deberán de involucrar a todo el mundo. Y no solo debe ser el simulacro que haces en la empresa, porque pues, a la empresa la va a revisar el gobierno y tienes que tener tu comprobante. Hacer el simulacro en la casa, hacer el simulacro personal cuando estés en un centro comercial con tu familia, de manera que todo mundo sepa qué hacer. La abuela, el niño, la familia completa, ¿no? Y que tengamos responsabilidades asignadas, que sepamos qué hacer con la cocina, con la televisión, con los perros, con la persona que tiene algún problema de movilidad, de forma que nuestros simulacros sean realmente significativos. Y aquí estamos amarrando el análisis de riesgo que me va a dar información fundamental para poder diseñar mis escenarios, para realizar mis simulacros y considerar algo que es muy importante, que son los sistemas de alertamiento temprano. Existen en muchos países del mundo, especialmente países sísmicos, estos sistemas de alertamiento, pero es muy importante conocerlos, aprenderlos, entender cómo funcionan. Si yo no sé cómo funciona el sistema de alertamiento temprano, en este caso un alertamiento temprano sísmico, difícilmente lo puedo emplear adecuadamente para mis protocolos de acción, de prevención, incluso para casos de sismos. Tuvimos recientemente una charla muy interesante con el ingeniero Espinosa, que no nada más dirige el SACMEX de la Ciudad de México, sino que él fue la mente creadora, el que inventó el sistema de alerta sísmico. En las siguientes semanas tendremos su episodio en línea y nos platica cómo funciona el sistema de alerta sísmico, porque todavía en México hay mucho desconocimiento de cómo es que funciona, cuándo funciona, y si yo no lo entiendo adecuadamente, no lo puedo emplear. Si no tienen un sistema de alertamiento temprano en sus países, hay un sistema de alertamiento temprano que otorga Google para sismos de manera gratuita para todo el mundo. Entonces búsquenlo, googleenlo y podrían emplear también este sistema de alerta sísmico. Busquen las herramientas que nos pueden ayudar en estos temas de prevención. Y de nada sirve tener un sistema de alertamiento temprano si no logramos que la gente conozca cuáles son las acciones que debe de llevar a cabo cuando este sistema se active. Entonces será particularmente relevante darle a conocer a la población, retomando la parte de simulacros, qué es lo que tiene que hacer cuando se active este sistema de alertamiento temprano, del que sea, no solo el de sismos, el de huracanes, el de tsunami, el de incendios forestales, de forma que vayan racionalizando, vayan convirtiendo en parte de su conducta las acciones que tendrán que llevar a cabo cuando esta alerta se active. Y si mezclas estas 4 partes, el análisis de riesgos con sus simulacros, con el monitoreo y el alertamiento temprano y la comunicación del riesgo, tendrás una población que está mejor preparada para responder ante una emergencia. Y si recordamos el modelo de desastre de Gustavo Wilches-Chaus, dice que desastre es el producto de peligro por vulnerabilidad entre preparación. Y la preparación es la que va a disminuir considerablemente los efectos de este fenómeno que le llamamos desastre, que son los efectos negativos en la población. La memoria, recordar, es muy importante, es una herramienta de prevención. El tener presente lo que ha sucedido nos da mucha información para poder prevenir, para poder actuar. Hoy no quisimos hablar de protocolos, no quisimos hablar de normas, no quisimos hablar de cuestiones técnicas. Hoy quisimos detenernos un momento y recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y es que cada procedimiento, cada análisis de riesgo, cada capacitación tienen un propósito fundamental, que es proteger vidas. Y es un propósito enorme, increíblemente poderoso el que tenemos en nuestras manos. Y bueno, yo creo que hoy más que nunca vale la pena que nos preguntamos, ¿realmente estamos preparados o solo creemos que lo estamos? Y creo que para eso vale la pena hablar de un evento que tenemos tú y yo en mente dentro de unas semanas. Es correcto, Sergio. Creo que es importante, y este comentario lo he escuchado en redes sociales cuando nos comentan nuestro podcast,
que dicen, oye, han hablado mucho de sismos, pero hablan de qué no hacer en caso de sismo, desmitificamos el tema del triángulo de la vida, el tema de evacuar durante el sismo. Dice, perfecto, han dicho mucho qué hacer, qué no hacer en caso de sismo, pero no hemos hablado de qué hacer en caso de sismos. ¿Y qué hacer en caso de sismo? Creo que es muy importante. Hay que entender el fenómeno natural, hay que entender el comportamiento de la estructura ante un sismo. Hay que conocer cuáles son las acciones universales para caso de sismo que las organizaciones importantes en temas de sismos, de análisis de sismos, técnicas y científicas establecen, y finalmente cómo poder desarrollar un protocolo con bases técnicas adecuadas para casos de sismos. El 9 y 10 de junio los invito, vamos a tener un curso que se llama justamente Sismos, de la estructura a la decisión. Pueden ver ya la información en la página de educasafety.com, acuérdense, Educa con K. Y este es el curso, justamente vamos a hablar de todo esto con fundamentos técnicos muy importantes. Incluso vamos a poder ver modelos estructurales a escala, cuál es el comportamiento, y poder ver en vivo cómo se mueven las estructuras cuando son afectadas por un sismo. Creo que eso va a estar padre porque vas a ver físicamente cómo el movimiento afecta a distintos tipos de estructura con distintos elementos de protección, y vas a poder en estas 2 sesiones vas a poder comprender de una manera no tan anecdotal, no tan llena de anécdotas, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en un sismo, sino vas a tener los fundamentos científicos para poder pararte frente a un público y hablar con autoridad y poder realmente darles la información relevante y que los proteja. Y desarrollar protocolos de acción para caso de sismos verdaderamente fundamentados. Creo que este día, que ha establecido Naciones Unidas, nos invita a esta reflexión. La memoria es útil, la historia es útil cuando la ocupamos para ser mejores. Creo que el día de hoy esa es la reflexión final que nos invita a Naciones Unidas. Pues gracias por escucharnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, recordemos a nuestras víctimas y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde. Edición, Gina Dávila. Coordinación de invitados, Graciela Zapata. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.